uno de nosotros en nuestros hospitales, ya que, como ustedes saben, las estadísticas tan negras que tenemos a nivel del Ecuador, nuestros pacientes que llegan a la emergencia, la mayoría son politraumas, dependiendo, la mayoría son traumatismos craneoencefálicos graves. En días anteriores se habló sobre el politraumatizado, un TEC grave, sobre cómo puede ser su manejo ventilatorio y sus estrategias para mantener al paciente. Yo me voy a enfocar en la vía aérea, pero también en cómo mantener al paciente en una sala de shock, un cuarto crítico. Avanzando con la presentación, les hago una pregunta. Esta es nuestra nueva normalidad. Esto es para siempre. Ahí ven a un residente, donde les señalo, vemos ahí a un residente practicando la vía aérea, cuando recién comenzaba la pandemia. Era muy necesario porque son en mi hospital de tercer nivel. No todos eran residentes antiguos y unos nuevos. Entonces uno se debe idear la forma de enseñarles una vía aérea. Enfrentar primero protegido con la mascarilla, irles poco a poco introduciendo la nueva normalidad de ese entonces y que practiquen y vean una vía aérea. Siempre obviamente pensando en el objetivo y como bien se lo recalcó en la charla anterior y en las otras charlas de todos los días, uno nunca debe decir tengo una vía aérea fácil. Nada es fácil en la vida. Tenemos que con sacrificio lo logramos todo. Entonces, pensemos que toda vía aérea va a ser difícil y nos vamos a encontrar algo en el camino. Puede ser un objeto extraño, no poder lograr intubar y siempre asesorarme con los mejores al lado. No porque yo soy intensivista me creo mejor que mi colega cirujano o mi colega anestesiólogo o mi colega pediatra. Yo creo que todos tenemos una expertise y somos dotados de todas las formas que nos pudo haber dado Dios en una inteligencia, ¿no? Entonces, si yo reúno a gente ideal en el momento ideal, todo va a salir ideal. Entonces, yo tengo que mandar al frente a la persona que más vías aéreas ha estado. Se dice que por los archivos y por todo lo que estamos viendo y los papers que leemos, uno que domine vía aérea, según en los artículos del 2000, un poquito más abajo y del 2005 para adelante, es uno que ha estado en emergencia y ha abordado por lo menos 100 vías aéreas en menos de 6 meses. Eso es un poco controversial porque entonces si digo, si yo no he abordado vía aérea en 6 meses ya no puedo, no, sino es el continuo trabajo, lo que yo veo día a día para poder ver. Como les digo, tenemos muchos en emergencia, un videolaringos o un laringoscopio simple o el McCoy, pero tenemos que aprender y saber para qué sirve el tipo de pala recta, a la curva, y obviamente para yo poder darle ese asesoramiento a mi paciente. Después de haber practicado, así iniciamos la pandemia. Este es mi grupo, que hasta el día de hoy, en la actualidad, gracias a Dios, trabajamos. Este es el cuarto crítico. Este es donde recibimos a todo tipo de paciente al inicio. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, teníamos que estar preparados, teníamos que saber ventilar y teníamos todo preparado. Todo, como ustedes ven atrás, un ventilador portátil, todo, la guía, el tubo endotraqueal, sedación, analgesia y a la cabeza, aparentemente estaba el más experto. En este caso, quien les ama. Aparentemente porque nadie es perfecto. Al lado teníamos mi médico residente, enfermera y un auxiliar de servicios. Cuando llegaba paciente COVID, para pasar a las terapias intensivas, yo tenía que intubar, abordar al paciente, dejarle definido y llevarle a terapia intensiva con mis otros colegas. Así era el protocolo, así se hizo cuando comenzó y la afluencia de pacientes era mínima. En este contexto también llegaban pacientes politraumatizados. Imagínense los trajes de protección y que el experto, en este caso, mi persona, no pudiera abordar la vía aérea. ¿Qué nos queda? Desesperarnos, llamar. ¿A quién? Porque en ese entonces todos tenían miedo. Hasta el día de hoy. Y hasta que se cambien, al principio era 30 minutos, 25 minutos. ¿Y qué pasa con el paciente? Como dijo bien el doctor Bowen, ya está sedado, analgesiado y relajado, no lo puedo revertir. Tengo una sola oportunidad. Y me han llegado pacientes, tengo la formación, por eso le conozco a Julio, a Fausto, del polivalente y el paciente oncológico, en el querido Hospital Luis Bernaza y en el querido Hospital Solca, donde hemos vencido los temores y hemos podido avanzar, obviamente con todo lo que nos viene adelante. Y obviamente lo que nos aportaron cada uno de nuestros tutores y nuestros maestros, que con mucho respeto y admiración uno siempre les va a agradecer.
por toda la formación aportada en el camino y que la ha puesto en práctica hoy en día. Sus conocimientos de preparar al personal y de que mi residente, si yo por A o no B, él es mi segundo al mando. Y él va a poder abordar también la vía aérea hasta que se pueda, obviamente, por A o B motivo, no poder. Por eso siempre se entra con 2 personas. O sea, comenzando con esto, obviamente, seguimos nosotros, obviamente, el algoritmo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos avanzando y nos topamos. Sigue esto siendo la nueva normalidad. Esto es un paciente que vino politraumatizado, prueba COVID rápida positiva, ya está intubado, me toca poner la vía central, me toca trabajar así, me toca darle el apoyo. Claro, ya nos hemos acostumbrado a trabajar, en lo particular les digo yo sí, ya me he visto en menos tiempo, ya trabajo sin esa presión, lo hago como que si atendiera o les hablara así normalmente, y lo enfrento al paciente como un paciente más. Obviamente sabiendo que de base tiene un componente extra, ese aderezo al pastel que no nos está gustando a muchos o no nos sigue gustando, pero tengo que ayudar a mi paciente. No sale en la foto el eco porque fue invadido por eco, fue hecho todo por eco, porque esa es la herramienta que uno pidió y uno tenía. Y cuando uno llegó, fue a sacar el eco arrumadito en una esquina. Gracias a Dios tuve esa formación y seguí perfeccionando. Y obviamente se le está dando, hoy en día se formó un posgrado de emergencia de aquí de la Universidad de Cuenca, de la Universidad de la SUAY, perdón. Y con orgullo puedo decir que mis estudiantes de R1, que ya tienen 3 meses, estamos en el primer módulo de ECO y me saben responder porque esta es la herramienta, el estetoscopio del siglo XXI, ¿no? Y vamos a ver muchas cosas, como ya enseñó el doctor Bowen, a invadir y ver al paciente desde otra perspectiva y otro ángulo. Con esto podemos decir cuál es nuestro esquema para iniciar esta charla y los objetivos. Tengo que determinar una necesidad, pues claro, tengo que ver por qué tengo que proteger esa vía aérea y por qué voy a ventilar al paciente. No sencillamente porque escucho por el ECU 911 la consola y me dice, doctor Llanes, va a venir un paciente politraumatizado, caído de su propia altura, inconsciente. Hay un TEC grave, paciente que se cayó de 6 metros de altura, pero Glasgow 15-15, a veces saben decir así. A mí cuando me alertan de esto, debo determinar la necesidad de que si ese paciente o no necesita una vía aérea. Definitiva, ordeno a mi equipo que tengan en el cuarto crítico todo listo para una vía aérea, ventilación mecánica y todo lo que necesite el paciente con los dispositivos supraglóticos, cánula de Guede y todo lo que me pueda ayudar para obviamente necesitar en ese momento y no estar en ese momento determinando, decir, páseme esto, no, sino todo a la orden y con también una enfermera que se adecue solo con fármacos, la otra enfermera solo con dispositivos y los 2 médicos que entramos a la acción, como se dice. Eso ya se llegó a ser un protocolo en un hospital desde que yo llegué, porque tenemos que tener todo ordenado y sistemático. Un grupo determinado para lo que es el manejo de vía aérea y otro grupo determinado que puede entrar cuando hay un código azul. Porque ustedes saben, son más, pero a veces son menos y somos más. Tengo que seleccionar la medicación, pues tengo que saber qué tengo en mi hospital y cómo puedo optimizar. Para eso tengo que tengo que obviamente saber qué es lo que tengo y cómo se debe manejar. Gracias a esta pandemia ha desempolvado muchos artículos y muchas cosas que discutíamos en las guardias con compañeros y colegas que están hoy en día aquí. Nuevamente volvimos a utilizar la ketamina. Qué bondadosa que es la ketamina. Cistracurio. Muchos medicamentos que nosotros no ignorábamos, sino no utilizábamos porque teníamos a la mano Mida, Penta, Roco. ¿Qué pasa cuando se me acaba el Mida? ¿Cómo le doy la inducción con Propofol? ¿Por qué utilizo Propofol? Y esas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Uno puede desempolvar, le digo, no todo fue malo en la pandemia. La pandemia me hizo sacar muchas cosas que estaban guardadas en algún lado y que hoy en día tengo una visión más clara y un objetivo cercano. ¿Por qué cedo a mi paciente? ¿Por qué necesito solo sedación? ¿Y qué hago con la sedación al paciente? ¿Qué voy a poder producir? ¿Y a qué tipo de emergencia neurológica le puedo producir a mi paciente si doy una excesiva sedación? ¿Qué efecto contraproducente tengo al paciente? Ojo. Y obviamente, prescribir ese lindo monitor, ese ventilador, que tengo que ajustarle con un peso ideal,
tener al lado una cinta métrica hasta que venga. Y eso se enseña también a mis residentes, a colegas, a colegas de otras especialidades, cirujanos, porque ellos están al mando y ellos me pueden ayudar hasta que venga el especialista en la área y decir, bueno, doctor, le ajuste estos parámetros porque el paciente necesita esto, porque eso es salvar una vida. Como le digo yo a mis chicos, cualquiera de nosotros puede enseñarle al señor de la esquina, le ponemos un mandil, decirle, mire, por aquí enche un tubo, por aquí pongo una vía central, pero el arte de salvar vidas la tenemos nosotros. Ese arte de salvar vidas, muy pocos tenemos el privilegio y somos nosotros los que estudiamos medicina, los que salvamos una vida. Los que creen que la medicina es poner un dispositivo y por eso decir soy yo, Superman, no lo es. Yo eso, por eso me determino en que cuando no lo puedo, lo digo y lo digo con mucha humildad. No lo pude, pero mi amigo, gracias a él, lo pudimos avanzar y sacamos al paciente. Pero si es que lo puedo hacer, dimos, lo hicimos y es un equipo, porque todo se gana en equipo. Todo se ha logrado y todos los objetivos que se logren van a ser en un equipo. Entonces tenemos los tipos de vía aérea una vez que tenemos todos estos objetivos. Tenemos vía aérea según qué. Pueden haber traumatismos y lo que nos vamos a enfocar en el trauma. Puede ser un tipo de vía aérea que tenga un paciente consciente, que el paciente se cayó de su propia altura, sufrió un trauma y bueno, llega consciente, pero horas después se pone inconsciente, se cae en la escala de Glasgow y no sabemos qué ha pasado. O llega un paciente inconsciente y tenemos que tomar decisiones. O el típico borrachito que se accidenta y pensamos que tiene un Glasgow menor de 8 y terminamos entubando a veces un borrachito. ¿A quién no le ha pasado? Entonces, son cosas que tenemos que diferenciar y nos vamos a enfocar en el trauma. ¿Qué tipos de trauma tenemos? Tenemos el traumatismo maxilofacial, cervical y obviamente el traumatismo faríngeo. Dentro del traumatismo maxilofacial, pues tenemos las fracturas del éfo, de los malares o del maxilar inferior. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, ya que obviamente no podemos maniobrar muy bien, ya vemos la deformidad en la cara y que tenemos que tomar una alternativa. Y yo ya tengo que, viendo ese tipo de fracturas, yo tengo que saber qué hacer en ese momento. Yo no puedo ni extender o hiperextender o tocar la cara, tengo que abordar ya, es algo quirúrgico y llamar al cirujano y decir, mira, tengo este tipo de vía aérea y tenemos que darle una solución. Hasta eso necesito un dispositivo y que pueda proteger la vía aérea, que esté permeable. Hay personas que obviamente por el traumatismo se le aflojan los dientes, el paladar aquí está fisurado y eso me va a englobar a que yo no tenga una buena visión y no vaya a afectar mi procedimiento. Como ustedes ven en este otro ejemplo, un paciente con trauma que ha llegado a mi hospital. Son pacientes reales, son pacientes que hemos atendido en esta época de la pandemia y no post-pandemia, actualmente. Ahora, tenemos el traumatismo a nivel cervical. Estos pacientes que vienen por el accidente de tránsito, ¿no?, el signo de latigazo, y los pacientes que vienen con un trauma, con un objeto corto punzante atravesado, puede ser de anterior a posterior o de posterior a anterior, y tenemos que saber cómo diferenciarlo y cómo manejarlo. Pacientes en esa gravedad absoluta, si compromete o no su vía aérea, y simplemente nosotros es un paso para estabilizar momentáneamente, ver que la vía aérea esté libre, inmediatamente pasarle a quirófano. No puedo demorarme, no puedo jugar al superhéroe, como decía bien Julito, y obviamente saber hasta dónde puedo hacer en el lugar donde yo estoy. Traumatismos faringeos, pues obviamente miren esta vía aérea es de un paciente que fue múltiples veces un intento de intubación. Mire un paciente que venía con una enfermedad amigdalar y tenía inflamado las cuerdas bucales, no se veía, y obviamente tuvo un traumatismo. ¿Qué pasó? El paciente vino sintiéndose con asfixia, sensación de aire, falta de aire. ¿Y nosotros qué tuvimos que hacer? En otro hospital han estado manipulando la vía aérea, porque obviamente le han dicho que obviamente necesita un tratamiento de lavarse las amígdalas, pero han estado manipulándole al paciente con un laringoscopio y miren el edema que se le hizo. Entonces, como le digo, son cositas que uno ve y va aprendiendo. ¿Cómo debo mantener una vía aérea permeable si todavía no llego al paso de la intubación? Pues ya lo habló bien claro anteriormente el doctor Bowen y anteriormente todos los compañeros. Pues tengo mis tubitos de Guede, o la cánula de Guede, la cánula orofaringea,
Y lo voy a utilizar en pacientes inconscientes o conscientes, solo en los inconscientes, pues obviamente porque no quiero que evitar que pase por ahí el aire y la lengua se mantenga libre, no vaya para atrás. Tengo las diferentes medidas, obviamente la verde es pediátrica, la amarilla es para un adolescente y la roja, el azul es para un paciente adulto mayor. A veces la amarilla también es para los pacientes de menos de 1,60 hasta 1,50 centímetros por la distancia tiromentoniana, obviamente, que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo a un paciente se le puede colocar una vez que esté inconsciente, me estoy viendo para arriba para dar blando, luego giro y lo dejo y le estoy dando el dispositivo bolsa mascarilla, mal llamado AMU, pero conocido así, bolsa mascarilla, y en ese sentido vamos a seguir dando a nuestro paciente el aporte de oxígeno y vamos a ver que está saturando bien, vamos a ver que no hay problema algún en su perfusión, hemodinamia o en un estado de perfusión total. Y obviamente, pues obviamente si tenemos un dispositivo supraglótico de intubación endotraqueal que llega, y obviamente lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora, ¿qué paso es el siguiente? Si ya tengo identificado qué tipo de vía aérea es, si es una vía aérea por un T grave, obviamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntarme, tengo que hacer un ABCS. Esto está en las guías del NLS, las guías que nosotros podemos y se pueden ver, y que digo, yo puedo preguntarme en la guía A y también en libros de emergencia, si existe una lesión de la vía aérea. Siempre tengo que presumir que en un accidente, un T grave o algo, una presión de la vía aérea. B, existe lesión cerebral traumática, el paciente está deteriorado su escala de Glasgow o debido a su trauma tuvo una escala baja. C, hay una lesión torácica que provoca esta insuficiencia respiratoria, este cuidado de la vía aérea inmediata, o existe un riesgo de lesión cervical. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo manejar esta vía aérea? Y la S, ¿se encuentra el paciente en estado de choque? Si yo me pregunto todo esto y voy descartando, me puedo quedar muy fácilmente en dos, por no decir en las más comunes. Tengo una lesión torácica y una lesión cerebral traumática, dependiendo del tipo, ya que obviamente la lesión de la vía aérea va a ser de acuerdo a lo que haya producido el accidente, o la lesión de la columna cervical, dependiendo obviamente ya el tipo de accidente y cómo fue explicado el paciente y cómo fue encontrado. Entonces, muchos de nuestros pacientes politraumatizados llegan en estado de choque porque están en un choque hipovolémico, en un choque neurogénico. Entonces, tenemos que actuar de sobremanera y tenemos que darles esa reanimación inmediata, así como le vemos a la sepsis como un enemigo. El paciente politraumatizado también tiene sus minutos contados porque tenemos que darle una solución inmediata a su caso, estabilizarle de una manera pronta y que vaya al siguiente nivel de atención o quirófano, y luego nosotros volvemos a ver en el postquirúrgico. Ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es mi algoritmo? Es un algoritmo donde yo estuve en el hospital italiano, me tomé, no el atrevimiento, sino las guías que ellos me dieron, permiso por cuando roté por grandes tutores míos, y me decían, ¿ustedes cómo intuban en Ecuador? ¿Cuál es su algoritmo? Pues obviamente, el que les comenté al inicio, pues decir, mira, en nuestra emergencia y en nuestro protocolo en la UCI. El paciente tiene la vía aérea, necesita ventilación y sedación. Sí, ¿no? Vamos del primer paso. Necesita ser intubado, un signo de pregunta, ¿no? Necesita ser intubado, necesita ser intubado por un déficit neurológico, el trauma. Tengo dificultad para el aseguramiento de la vía aérea, entonces tengo que ver una máscara, un dispositivo para poder mantener. No tengo sigo teniendo dificultades, no puedo visualizar la vía aérea. Pues claro, tengo que llamar a alguien que me ayude, y ahí viene el experto en vía aérea. Viene un experto, viene el que más ha manejado vía aérea. Ojo, el que más, no el que más años tiene en un servicio, es el que más ha manejado vía aérea y se ha encontrado con tipos de vía aérea. ¿Sí? En este caso, tenemos que especificar, si ya no puede intubar, él va a decidir, bueno, tenemos que hacer una cricotiroidectomía o una traqueostomía percutánea o quirúrgica inmediata. Aquí les cuento una anécdota. Cuando trabajaba en el Hospital de los Ceibos, recién inaugurado, con Jaime Hidrobo, querido Jaime Hidrobo, y con Andy Díaz, otro gran amigo y colega de promoción de la universidad, tuvimos un paciente que llegó con un infarto agudo del miocardio. Nos llamaron después de 7 intentos en emergencia. Nosotros tuvimos que hacer intubación retrógrada. Yo manejaba la vía aérea, ya no se veía nada, estaba edematisado,
Y Jaime, utilizando un catéter venoso central, introdujo la aguja y mandamos la guía para arriba y yo pasé un tubo y se le salvó la vida al paciente. Eso fue el único momento, pero no teníamos más dispositivos, se nos pensó hacer, sino que hacer esa jugada. Y fue lo que le salvó la vida al paciente. Recuerdo tanto eso, que después que tuvimos al paciente, obviamente, al cuidado directo, pero imagínense llegar hasta eso. Y obviamente revisar el post-extubación, qué pasó, qué se hizo bien, qué se hizo mal, y ver si el paciente ahora está ventilado, y obviamente si requiere sedación o analgosedación, que obviamente se debe decir. Teniendo este algoritmo, yo como les dije, tenemos que formar un equipo, y este es el equipo que debo tener. Personas dentro del grupo que me ayuden a mí a seguir manejando la vida. Yo tengo un intento, mi otro compañero otro, si no podemos, listo, la bolsa de dispositivo, cánula de Gehler, y listo, vamos a seguir trabajando y llamemos al siguiente al mando, que sería el anestesiólogo. Pero ¿por qué ¿por qué no un cirujano? Hay cirujanos entrenados en trauma, y ellos también nos ayudan y pasan con nosotros en emergencia, dependiendo obviamente cómo sea el distributivo de su hospital. Las indicaciones para la intubación, pues es la falta de oxigenación, de que el paciente es hipoxémico, una hipoxemia aguda, el paciente se nos está muriendo, el paciente ya no puede resistir por un tórax inestable, un Glasgow menor a 8, y ahí tengo que yo manejar la vía aérea. Tengo que darle una ventilación asistida, sedar al paciente. Obviamente puede estar poniendo una hipercamia aguda, falla para proteger la vía aérea. ¿Qué necesito? De ahora, una intubación, ¿qué hago? Tengo que intubar. Evalúo qué, su estado neurológico previo a la intubación, tengo que ver su estado mental, la escala de Glasgow, el nivel de estimulación que tiene, la orientación, si tiene afasia, obviamente sus pares craneanos, todo su parte motora, su parte sensorial, los reflejos, si presenta o no convulsiones. Ojo, pacientes que posterior al trauma cráneoencefálico presentan convulsiones y no les lleva el trauma a ser ventilados o proteger su vía aérea, sino a que sus convulsiones y su estatus epiléptico persistente nos llega a proteger la vía aérea. Y obviamente la médula cervical, hay o no inestabilidad. Entonces eso a mí me orienta ¿a qué? A que tengo que seguir estos pasos y llegar a la intubación. ¿Cómo evalúo la vía aérea? Pues les voy a hacer un poquito canzones, pues obviamente acá les vamos a ver los requisitos para ver una preintubación y ya han visto durante todo este curso. Pero tengo que saber, y ante sospecha no le retiro el collarín, ni todo paciente politraumatizado, todo paciente que llegue con alerta de un politrauma de cualquier sea el tipo, tengo que pensar y sé que es una columna inestable hasta que se demuestre lo contrario. Si yo no pienso así, cometo un grave error porque puedo estar omitiendo algo y causar más daño. Primero no hacer daño, ¿sí? Y obviamente un T grave y fractura del macizo facial. Para que vean, les englobé en 3 grupos lo más común que podemos pensar y ver. Una columna cervical inestable, un T grave y una fractura del macizo facial. Ahora, les voy a decir los predictores de la vía aérea. ¿Qué tengo como predictores de la vía aérea? El sufijo monas, conocemos todo eso. Un sufijo monas que dice la M de bebé, todo el contexto del paciente, más bien se considera pacientes que tengan una barba, trauma en la cual se hace más difícil ver toda su estructura facial, obesidad. La obesidad, sabemos que un paciente obeso, pero ojo, no todo paciente obeso tiene una vía aérea difícil. Y eso es porque uno también lo ha enfrentado. Hay muchos pacientes obesos que tienen una vía fácil, pacientes pícnicos, pacientes como un normotipo como el mío, que a veces pacientes que no se ven la vía aérea, y eso lo pueden corroborar los distintos colegas o ustedes mismos que se pudieron haber enfrentado a cualquier vía aérea. Pacientes que obviamente no tienen dientes, no por eso yo voy a seguir apoyando. Yo lo comparo el desliz del manguito del laringoscopio como estar tomándome un vaso con agua. Es mi movimiento suave, perpendicular, en 60 grados, donde yo voy a entrar y visualizar la vía aérea, llegar hasta la glotis, levantar y ver la vía aérea. Eso es mi objetivo, pero con un movimiento suave. Y si tengo los dientes, obviamente, obviar y no hacerle la palanca, sino es como estarme tomando un vaso con agua. La edad, claro, la vía aérea en el adulto, como nosotros, es una vía más permeable, más anterior. La vía aérea en el adulto mayor, pasado los 70 años, y cuando uno le ceda la analgesia y le relaja, es más posterior. Lo tenemos así y no lo podemos encontrar. Y ahí viene un dispositivo tan maravilloso y no pude tomar una foto a mi buggy, que obviamente en emergencia lo hicimos con un buggy. Y eso tenemos que saber. El dispositivo del buggy es para hasta cambiar un tubo.
en una vía aérea difícil y el buggy me hace ante una laringoscopía directa o laringoscopía mía, primero insinúa el buggy, meto en las cuerdas bucales y luego sigue el tubo endotraqueal. Y obviamente puedo ver un stiff case, puedo con solo una rigidez pulmonar, por mucha sedación, mucha analgesia, y obviamente necesito al paciente ventilar adecuadamente. Entonces tenemos que tener todo eso. Tenemos otra mnemotecnia, la famosa limones. Las limones, que es lesiones, obviamente, lesiones externas, la L, la I, identificar las distancias que ya les dijo el doctor Bowen, el malampati, que es importante, no tenemos que, obviamente, estar, ¿por qué dudar de hacerlo? Sino todo paciente verlo, todo paciente hacerlo, la obesidad, la movilidad del cuello, si podemos hacerlo, obviamente, ¿eh? Las estructuras, cómo está, y obviamente cuánto está saturando el paciente. La clasificación de Malapati, para que ustedes sigan viendo, un grado 1 que se visualiza la orofaringe desde la base de la lengua hasta el paladar blando, úvulo y los pilares amigdalinos. El grado 2 se visualiza el paladar blando y la úvula. El grado 3 se visualiza solo el paladar blando sobre la base de la úvula. Y el grado 4, que no podemos ver nada y solo la lengua nos obstruye todo y estamos prácticamente ciegas. Ahí están los tipos, obviamente, de la clasificación de Malampati que nosotros podemos solo visualizar a simple vista, y obviamente la clasificación de Corman-Line, el grado 1 solo se observa la glotis y cuerdas vocales en su totalidad, y obviamente el grado 2 se observa las cuerdas vocales parcialmente con misero posterior y el arenoides, grado 3 solo se observa la punta del epiglotis, y grado 4 no se observan las estructuras glóticas. Y aquí tenemos, y esto es a lo que nos enfrentamos a diario. Y esto es a lo que muchas de las veces nosotros vemos y tenemos que tomar decisiones. Y como se dice, trabajar con lo que se ve. Ahora, dentro de las consideraciones de la preintubación, tenemos que buscar la ayuda de expertos. Por eso les puse acá, ver, y si la vía aérea es dificultosa, buscar ayuda. Confirmar los recursos para establecer una vía aérea que yo ya sé que es difícil y no voy a poder intubar. La persona que yo le digo es otro experto y yo me va a decir, sí, tiene razón, vamos a hacer una vía aérea quirúrgica. Y vamos a conformar el equipo que puede ayudar al paciente, que uno maneje vía aérea y el otro, mientras el otro equipo hace los dispositivos definitivos por el bien del paciente. Pues ahora tomemos las decisiones. ¿Qué escenarios voy a tener para tomar las decisiones correctas para mi paciente? Tengo un escenario clínico con una lesión torácica, con un traumatismo facial y de cuello. Dificultad, ¿va a ser fácil o difícil? Esa es la pregunta, las consideraciones. Tengo que iniciar una secuencia rápida de intubación. Tengo que utilizar qué técnicas. ¿Puedo intubar a un paciente despierto? Ahí viene la controversia. ¿Qué tipo de analgésicos me ofrece esa bondad? Chuta, hay algunos en Argentina querían hacer la sedación consciente, la ketamina. ¿Cómo? Uno decía, no, y si un paciente describía después cuando levantaba que la ketamina es como estar en un sueño, y que nos veía y que no se podía defender, porque también le paralizaban. ¿Qué puedo hacer? Porque eso me da mayor seguridad a mí, pero ¿qué beneficio tiene el paciente? Si fallo, ¿qué dispositivos tengo de rescate? ¿Cómo puedo preparar? ¿Tengo preparado mi kit de vía aérea quirúrgica? Si un paciente viene con un politraumatizado porque se quedó atrapado en el carro y está diseñado, se inhaló mucho humo, ¿qué debo hacer? ¿Estará mal esa vía aérea? ¿Se quemó la vía aérea? Hay edema. La lesión pulmonar puede limitar una respuesta funcional y puedo provocar un tórax leñoso. La secuencia rápida de intubación, tengo que hacerla nuevamente, me pregunto, despierto, inconsciente. Tengo que utilizar un dispositivo supraglótico de rescate. ¿Puede este no funcionar? Tengo que prepararme para una vía aérea quirúrgica. Tengo preparado y me voy a animar para una intubación endotraqueal con el tubo más pequeño que tengo. Obviamente, solo llamo al cirujano y tomamos las conductas más anticipadas y le doy los dispositivos que puedo tener a la mano. Tengo un trauma de cráneo encefálico con una columna cervical inestable. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo un compromiso multisistémico y hemodinámico. ¿Qué tengo que hacer? Y ahora, si le paso la analgesia, va a disminuir aún más la presión, le voy a provocar hipoperfusión, no tengo una buena adecuada reserva hemodinámica ni cerebral posterior a la intubación. ¿Qué hago? ¿Qué debo? ¿Mejorar primero la precarga? ¿Retraso la intubación? ¿Qué doy? Aquí está, las dosis de etomidato y ketamina son geniales porque me mantienen bien la presión y no me producen hipoperfusión. O evito los fármacos inductores. Son preguntas que nos debemos hacer ante estos escenarios.
¿Y qué tenemos a la mano? Propofol, midazolam. Tengo que utilizar el propofol porque no me va a dar más injuria cerebral, me va a ayudar a la perfusión cerebral. Y obviamente la reversión es más corta y me puedo, obviamente, si no puedo intubar, mi paciente se va a despertar y puedo seguir manejando la vía aérea, pero tengo que tener en cuenta todos estos escenarios. Pero solo le dejo de lado al TEC y me incluyo en la columna cervical. ¿Cómo puedo hacer intubación si el paciente está con collarín? ¿Qué le digo a mi compañero? ¿Cómo puedo asumir esa vía aérea? Entonces, ¿yo qué debo decirle a mi compañero? Tenemos que mantener la estabilidad del paciente, la estabilidad cervical, retirando el collarín, la parte anterior y con mis manos, como van a ver en una diapositiva, de sujetar y que mientras mi compañero hace la maniobra de intubación, yo seguir alineando la columna. Aquí que debo utilizar, tengo un video de laringoscopio, pues lo utilizo, pues una visión directa, voy a evitar una manipulación más. Tengo un endoscopio flexible, un fibrobroncos, pues lo voy a utilizar porque son herramientas con las que nos hemos formado y podemos darle al paciente. ¿Y cómo puedo? Obviamente, la estabilización tengo que seguirla como en el collarín para dar el menos tiempo de manipulación y obviamente no retardar lo que es la intubación. Como ustedes ven en este gráfico, y ustedes lo pueden ver, miren, esa paciente con un maniquí se quita, obviamente se simula, pero se deja la parte de atrás del collarín y solo se retira la parte anterior y el otro compañero es el que mismo está sujetando y el otro está viendo bajo videolaringoscopía directa una intubación. Obviamente, no se olviden, no hay intubación fácil si otras vías son difíciles y aparte, mis estimados colegas, pues tenemos que tener siempre la guía. No podemos nosotros decir, yo intubo sin guía, yo soy el mejor. No. Acuérdense que por algo nos enseñaron todo desde ese escrito de antemano por qué se utilizan estos dispositivos. Porque obviamente nos vamos a enfrentar a cualquier tipo de vía y puede que no pase el tubo y se doble, estos tubos se acodan, vamos, entonces nos permite una rigidez y eso no nos permite fallar. Y obviamente, sin presión, en este paciente con columna inestable no se hace una presión cricoide, no demoramos una intubación urgente y se prefiere una intubación por fibra óptica si el tiempo y las circunstancias lo permiten y tengo el dispositivo, obviamente. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un traumatismo cerrado, un hemotórax, tengo que solucionar el hemotórax o el hemotórax. Tengo que descomprimir o primero manejo la vía aérea y luego descomprimo. ¿Qué está? Ahí tengo que ver cómo llegó mi paciente, qué tipo de fármacos utilizo para evitar que mi paciente se deprima respiratoriamente, un colapso cardiovascular. ¿Puedo optimizar la precarga? Claro, si tengo un choque franco, ketamina, disminución de la dosis. Y obviamente la lesión torácica va a limitar la reserva funcional. Pues obviamente puede anticipar una desaturación, como no. Entonces, tenemos varios escenarios que no quiero que se olviden y que ustedes se hagan estas preguntas, porque en base a estas preguntas ustedes también van a capacitar a su equipo y vamos a seguir trabajando en ese conjunto dinámico por el bien del paciente. Si tengo un traumatismo penetrante, ¿qué soluciono? Nuevamente, el hemotórax, un taponamiento cardíaco, que le está llevando a la insuficiencia respiratoria. Tengo que hacer qué tipo de fármacos tengo, qué tipo de colapso va a haber posterior a optimizar la precarga, la poscarga, y obviamente qué tipo de paciente voy a tener después del procedimiento. Como les digo, son preguntas conscientes, precisas y concisas a favor del paciente y a favor de nosotros, porque esa es nuestra preparación previa a un Da para paciente. el foco adentro. En un estado de choque, ¿qué tenemos que hacer cuando un paciente viene en un estado de choque severo debido a su politrauma? Pues obviamente yo no solo tengo que más que manejar la vía aérea y manejar su estado de choque para mejorar su volemia, y al mejorar la volemia voy a mejorar también los índices de perfusión, y al mejorar los índices de perfusión vamos a mejorar todo lo que es la oxigenación, vamos a ayudar al paciente a que no esté hipoperfundido. ¿Cómo? Pues obviamente utilizando lo que nosotros debemos hacer y lo que tenemos en nuestros hospitales. Acciones con mis pacientes, pues obviamente ya tomé la acción, ya vi los escenarios, digo, bueno, voy a intubar. Al menos 2 entramos, como les dije, en el equipo. Uno es el mayor experto que va a intentar por lo menos una, máximo 2 veces, y el segundo al mando puede intentarlo, pero si el primero al mando le dice, mira, ya no hay cómo, porque no se visualiza, no hay cómo decir, sigue tú, y obviamente continúa, no, sino el segundo al mando va a llamar a la persona que va a manejar una vía
la vía aérea de una manera quirúrgica y definitiva. Nosotros ante eso, si no podemos lograr intubar, elevamos la cabecera a 30 grados, preoxigenamos con una cánula nasal de alto flujo, si tenemos, le damos ventilación no invasiva, o simplemente le ponemos un dispositivo, una mascarilla con reservorio y le podemos ayudar así al paciente hasta solucionar su problema. Pero si ya decido y obviamente tengo la decisión de ir a intubar al paciente, tengo que hacer una inducción de secuencia rápida, tengo que administrar los medicamentos y obviamente estos son algoritmos que se pueden seguir. Tenemos la secuencia rápida de intubación, analgesia, sedación y relajación, o sedación, analgesia y relajación, pero yo lo que primero digo, hay que inducir al paciente a un confort, hay que darle al paciente el mayor confort posible para luego sedir y obviamente administrar la medicación. Y obviamente vamos a permitir hiperoxigenar durante ese tiempo que duran las drogas que ustedes ya vieron y ya conocieron en este curso, hasta cuándo permitir y dar la intubación con la secuencia rápida de intubación. Una vez que yo ya administré los medicamentos, pues me voy a este paso. Si es exitoso, pues bueno, le logré intubar, no hay ningún problema. Si no logro intubar, bueno, hasta que logro intubar pongo la bolsa, dispositivo, mascarilla. Y si no logro intubar, pues bueno, tengo que poner los dispositivos a favor del paciente y esperar que venga la vía aérea definitiva. Si yo logré intubar al paciente, pues bueno, obviamente tengo que ver la posición del tubo y obviamente el siguiente paso, darle más sedación analgesia, dependiendo el caso, y conectar a un ventilador mecánico. Obviamente esta es la técnica que debemos de intubación. Miren cómo llega el manguito en una posición que va a levantar y vamos a visualizar la vía aérea, ¿no? Este es un paciente, esto no es un paciente real, esto es tomado obviamente del libro de emergencias de Murillo, que obviamente cuando ya esté el paciente con un collarín cervical, intubado obviamente con todas las seguridades del caso, inmovilizado el collar cervical y como les indiqué de esa forma. La maniobra de tracción mandibular no se va a poder realizar en este tipo de paciente porque obviamente tenemos que sospechar en alguna fractura y no podemos hacer más daño, sino obviamente apertura bucal, lo que se puede, y videolaringoscopía directa o laringoscopía directa. Aquí tenemos un caso de un paciente de una revista médica de trauma, obviamente que se dio una intubación mentoniana porque obviamente estaba destruida la parte de lo que es la parte del maxilar inferior y no podíamos cómo movilizar, y entonces había un dispositivo, esto se narró, que se pudo lograr obviamente con vía aérea quirúrgica definitiva y obviamente en el manejo ya en el quirófano, obviamente. Pero esto es una medida de salvataje que se le hizo debido al tipo de fractura que se tiene el paciente y obviamente después obviamente se manejó normalmente. Si obviamente ya llegué al fracaso, pues obviamente tengo los dispositivos, este dispositivo, como bien dijo Julio, el doctor Bowen, que muy pocos lo subutilizan o no lo utilizan por desconocimiento, pero es de una gran ayuda porque me permite salvar la vida de mi paciente. Y obviamente tengo que planificar ahí una cricotiroidotomía o obviamente una transcutánea, ¿sí? Entonces, contra eso no tenemos dónde perdernos y al paciente mantener una buena oxigenación. Como les dije, los dispositivos para mantener la vía aérea permeable, la cánula orofaringia, cómo es su inserción, nuevamente les digo, y cómo poder mantener los tamaños que tenemos. Les vuelvo a recalcar eso porque eso nos va a salvar de todo y le va a salvar al paciente la cánula nasofaringia que vemos en los cursos de ATLS, en los cursos de trauma que nos dan los hospitales, simplemente cuando hacemos simulacros, y los tipos obviamente de cánulas, y obviamente la mascarilla facial, que es lo que nos ayuda a preoxigenar al paciente y mantenerlo, obviamente, al paciente oxigenando con la ayuda de todos estos dispositivos. Y la forma como hacer, pues ya se lo dijo, ya se lo explicó en los diferentes charlas de los diferentes días, cómo es su forma, su cerrado, su sellado, y obviamente todo lo que conlleva el dar, y obviamente hasta cuándo nosotros poder dar de dispositivo, de bolsa, mascarilla. Y obviamente nuestra amiga la mascarilla laringia, la forma correcta de colocar y dejarle, que obviamente es una herramienta tan útil y tan necesaria en cada, no solo en la emergencia, sino en la misma terapia intensiva, cuando nos colocamos frente a un paciente de una vía aérea difícil. Los tipos de tamaños,
por colores y eso nos va avisando y también el diámetro para poder darle al paciente la ayuda necesaria. Y obviamente el dispositivo final, una intubación endotraqueal que se pueda realizar obviamente en ese momento y determinar una vía aérea permeable y limpia. Obviamente ya logré intubar al paciente. ¿Cuál es mi objetivo? Llego a ventilar al paciente y me voy un poquito más del tema. Mi objetivo es normalizar la ventilación del paciente, evitar que el paciente se siga agitando, siga luchando o se siga deteriorando. Mi objetivo gasométrico es un pH entre 730 y 740, un CO2 de 30 a 40, en un nivel de la costa un poquito más alto. Yo les hablo con referencia al nivel de la altura, ¿no? Normalización del trabajo respiratorio, que es lo importante. Controlar su saturación de oxígeno, no como número, sino para perfusión, obviamente mayor del 94%, y obviamente hacer una ventilación protectiva a 6 por kilo de peso que están viendo, seteando por el peso ideal, y obviamente ver todo y setear mi ventilador de acuerdo al modo y al tipo que tengo de ventilador, ¿no? La sedación, pues conseguir un objetivo de RAS de -1 a -2, es el objetivo, dependiendo, como les dije, la patología o el trauma con lo que venga. Considerar siempre analgosedación, siempre vamos a preferir la analgesia que la sedación. Obviamente, considerar si es una sedación que sea intermitente, hacer ventanas neurológicas, dependiendo, o la sedación consciente con dexmedetomidina. Y obviamente, cuando hay casos para profundizar la sedación, pues lo haremos. Y obviamente, también, cuando se ha de hacer una ventana que sea un sedante, que sea de acción corta para poder darle esa ventana y ver el pronóstico del paciente. Como les digo, minimizar la sedación, tratar el dolor, titular la sedación con escalas validadas como el RAS y obviamente de acción corta los sedantes. Este es mi equipo con que hemos formado, la área que logré aperturar, se abrió con el apoyo de las instituciones. Aquí es donde damos la contingencia a 8 pacientes más, recibiendo a pacientes COVID. Y como siempre, todos debemos colaborar y aquí estamos en una de las terapias intensivas de nuestro trabajo diario. Con mi compañera de guardia y aquí capacitando al personal de enfermería en un manejo de un ventilador. Porque a veces el médico está ocupado en otro y se pita un ventilador, no es como el pitido de un carro. Es un paciente que necesita nuestra asistencia, es un paciente que está necesitando algo. Y solo que sabiendo lo que dicen esos botones podemos salvar la vida. Y esto nos ha ayudado mucho en esta pandemia a salir adelante y ayudar al paciente politraumatizado, porque pacientes COVID han estado con nosotros y hemos hecho el mismo manejo, sino solo con estos trajes de protección y estas mascarillas que hoy en día nos han tapado la sonrisa y los gestos de cada uno. Muchas gracias. Gracias, Jorgito. Fenomenal, te felicito. Quiero hacer un análisis de tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Llanes, se le agradecería que la escriba y la podemos comentar, o pues enciende su micrófono y se la realiza. Te agradezco porque nos tocaste varios puntos, ¿ah? No solo tu presentación de vía aérea difícil en el paciente con trauma, sino en los diferentes traumas. Hablaste del equipo, el valor humano, eso que se menciona en algunas instituciones como talento humano, y de los que nos gustan las ciencias médicas o los que somos trabajadores de la salud, como a veces lo menciono yo, muchos podemos ser médicos, porque bueno, algunos médicos estamos conectados acá, pero ser buenas personas, pocos. Y la parte humana en esta pandemia nos ha tocado a todos, algunos como pacientes y algunos como familiares, y queremos lo mejor. Y si queremos lo mejor para los nuestros, pues ¿cómo no vamos a querer lo mejor para nuestros pacientes? Te agradezco, has hecho una revisión fenomenal, atractiva visualmente con tus imágenes reales de los pacientes. Mencionaste la gestión, ¿no? Qué importante es estar bien formado y tener gestión, ¿no? Ser un líder en una institución, poder generar un cambio, como lo mencionaste, la adecuación del cuarto crítico, pues al finalizar tu personal,
no podemos ser pues como el Doctor Strange que tiene muchos brazos por todos lados. Tenemos un equipo, ¿no? Cuán importantes son las enfermeras, que a veces yo acá, en el lugar donde me desenvuelvo, les menciono que uno se acerca a la computadora, escribe, ve al paciente, revisa exámenes, imágenes, y chao, siguiente paciente. Y la que realmente hace el cuidado directo es la enfermera, la que está junto al paciente, y no podemos pasar por alto comentarios, pues, de ellas que están junto al paciente, ¿no? Como a veces ellas te aclaran un punto, ¿no? Ah, la diuresis cambió, como las secreciones han aumentado, etc. Te felicito, me ha gustado mucho la presentación, estuve muy atento, estuve prácticamente pegado a la pantalla. Gracias, amigo. Todo lo que nos contaste, espero que nos haya enriquecido a todos los que estemos aquí presentes. No sé si tenga alguna pregunta para Jorgito. Déjame revisar el chat. Hasta tanto, le doy la bienvenida a la doctora Ingrid Luques, que ya la veo conectada por acá. Quiero antemano agradecerle, Ingrid. Sé que he estado bastante ocupada pues, con las cirugías y todo esto, y se da un tiempo para nosotros. Bueno, creo que hay cosas importantes que recalcar, ¿no? Manejo en equipo, que lo mencionaste. El segundo, pues, conocer los dispositivos. Mencionaste la máscara laringe, que le hemos tratado de dar y dar y dar. Y cómo con algo tan sencillo podemos realmente darle una ayuda al paciente. Y sin embargo, muy poco sabemos manejarla, ¿no? Muy poco sabemos introducirla. El apoyo quirúrgico, el apoyo, como siempre digo, y no es porque esté aquí conectada Ingrid, pero siempre lo menciono, que la vía aérea siempre será del anestesiólogo. Pero nos toca pues afrontar a veces en la emergencia a los emergenciólogos, intensivistas en la UCI, etc. Jordi, te agradezco, un abrazo a la distancia. Espero que sigamos viendo cambios positivos por donde tú andes, como siempre. Y lo dije al inicio de la exposición, siempre tu alegría y tu conocimiento nos trae gratos recuerdos a quienes te conocimos acá en Guayaquil. Gracias, amigo. Gracias, un abrazo y a las órdenes, como siempre, amigo. Gracias, Jordi.